Buenas, cordial saludo. Mi nombre es Cristino Rafael Álvarez Rollero. Soy aprendiz de SENA a través del programa de coordinación de procesos logísticos. Pertenezco a la ficha 2879800. Y esta evidencia corresponde a video expositivo sobre experimento de aplicación de la transversal de ciencias naturales. En esta evidencia estaremos hablando de la termodinámica, sus cuatro principios principales, sobre la electromagnetismo, ondas, oscilaciones y la lectura e interpretación de planos. En esta evidencia estaremos hablando de la termodinámica y de sus cuatro leyes fundamentales. La termodinámica es una rama fundamental de la física que se encarga de estudiar las transformaciones de la energía en relación con el calor y el trabajo mecánico. El término termodinámica deriva del griego termo, que significa calor, y dynamis, que significa potencia. Esta disciplina se basa en cuatro leyes fundamentales que describen el comportamiento de la energía, la temperatura y la entropía en los sistemas termodinámicos. ¿Qué son las leyes de la termodinámica? La termodinámica establece cuatro leyes fundamentales: el equilibrio termodinámico o ley cero, el principio de conservación de la energía, primera ley, el aumento temporal de la entropía, segunda ley, y la imposibilidad del cero absoluto, tercera ley. Las leyes de la termodinámica estudian y describen los sistemas termodinámicos y cómo interactúan con su entorno. Las cuatro leyes o principios de la termodinámica describen cómo se comporta la energía, temperatura y la entropía en los sistemas termodinámicos, moléculas, personas, planetas. También establecen ciertos límites en cómo se intercambian y transforman la energía en los procesos termodinámicos y explican por qué es imposible construir una máquina en movimiento perpetuo. Cada ley se formuló en diferentes épocas y se establecieron en diferentes órdenes. Curiosamente, se formularon primero la primera, segunda y tercera ley de la termodinámica. Luego se formuló una última ley, pero se percataron que por orden y concepto debía ir primero que todas. Así esta se llamó la ley cero de la termodinámica. Algunas de sus aplicaciones las podemos ver cuando prendemos un aire acondicionado cuando hace mucho calor, o por otro lado cuando necesitamos preservar nuestros alimentos dentro de los refrigeradores o neveras. Ley cero de la termodinámica o equilibrio térmico, llamada también ley de equilibrio térmico o a veces ley de igualación de temperaturas. Entre las leyes de la termodinámica, esta fue la última en consolidarse. Fue propuesta en 1930 por Durkheim y Froude. Si tenemos un objeto A en equilibrio térmico con un objeto B y este último también está en equilibrio con otro objeto C, entonces A y C también estarán en equilibrio térmico. Es decir, si A igual a B y B igual a C, entonces se tiene que A es igual a C. Básicamente se refiere a que si dos objetos A y B están en contacto térmico a diferentes temperaturas, entonces se producirá una transferencia de calor. Y si colocamos un tercer objeto C como un termómetro, con cualquier de estos objetos mencionados, entonces con el tiempo todos llegarán a un equilibrio térmico, igualación de temperaturas. Este es el principio físico de un termómetro, el cual usamos para medir la temperatura al ponerlo en contacto con nuestro cuerpo. También con la ley cero se puede definir lo que es temperatura. Así, la temperatura en termodinámica es una medida de la energía interna de un cuerpo, es decir, la energía cinética, producto del movimiento de las moléculas. En nuestro día a día se relaciona con nuestra sensación térmica, donde un cuerpo caliente tiene más temperatura que uno frío, aunque eso no siempre es así. Ejemplos de la ley cero. En los termómetros, al colocarlo en nuestra piel, nuestro organismo entrará en equilibrio térmico con el vidrio del termómetro y este último con el mercurio. Todas las temperaturas estarán igualadas, por ende sabremos la magnitud de la temperatura de nuestro cuerpo. También en un refrigerador, si colocamos unos envases de diferentes temperaturas dentro del compartimiento,
donde la temperatura está a 3 grados centígrados, entonces al pasar el tiempo todos los envases alcanzarán dicha temperatura. En una hielera, si colocamos un café y un jugo de naranja dentro de la hielera, después de unos minutos todos tendrán la misma temperatura. Esto se llama equilibrio térmico. Primera ley de la termodinámica o conservación de la energía. La primera ley de la termodinámica, propuesta por Clausius y Kelvin en 1860, establece que la energía interna de un sistema es igual al calor suministrado menos el trabajo realizado por el sistema. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Un ejemplo es el motor de un automóvil, donde la energía química del combustible se transforma en energía mecánica. Ejemplos de la primera ley de la termodinámica. Batir un chocolate frío. Al batirlo le transferimos energía, lo cual también genera calor, por lo que su energía interna aumenta. La energía fue transferida del batidor al chocolate. El chocolate no la creó. El motor de un carro. La energía se transforma de energía química a energía mecánica. La gasolina o diésel entra en reacción con el oxígeno, generando una combustión y liberando calor. Y es precisamente este calor que genera el movimiento de los pistones y cigüeñales. Así, si hacemos el cálculo de la gasolina consumida, el trabajo realizado y la cantidad de calor que expulsó el motor, obtendríamos que la energía totalmente es constante. Gas en el interior de una botella. Si dejamos una botella que contiene gas bajo el sol por un largo tiempo, es probable que explote. La energía del sol se transmite al gas aumentando su energía interna, provocando que éste se expanda, realizando un trabajo y provoque el estallido. Segunda ley de la termodinámica, entropía. Aumento de la entropía. La entropía de un sistema aislado siempre aumenta con el tiempo. Eso significa que los procesos naturales tienden a aumentar el desorden y la aleatoriedad. Imposibilidad de eficiencia del 100%. Es imposible convertir completamente el calor en trabajo. Siempre habrá una pérdida de energía en forma de calor. Flujo de calor. El calor siempre fluye de manera natural desde el cuerpo o fuente de mayor temperatura al de menor temperatura. Tercera ley de la termodinámica. Ley cero absoluto. El cero absoluto o 0 Kelvin igual a menos 273,15 grados centígrados es la menor temperatura en que, en teoría, la materia podría existir. Experimentalmente es imposible llegar a esta medida, así como también es imposible construir una máquina que sea de movimiento perpetuo. Si pudiéramos hacer que un objeto llegara al cero absoluto, sus átomos se detendrían, según la física clásica. Pero según la mecánica cuántica siempre se requiere un tipo de movimiento para no violar el principio de incertidumbre de Heisenberg. Al aproximarse al cero absoluto se producen fenómenos interesantes en la materia como por ejemplo, superfluidez. Elementos como el helio se transforman en un líquido casi sin viscosidad. Superconductividad. La electricidad se conduce casi que sin resistencia, mucho mejor que en el cobre o el oro. La ley cero absoluto fue postulada por Walter Hermann Nernst. Indica que es imposible que un objeto o sustancia pueda llegar al cero absoluto a través de un número de procesos finitos, donde su entropía sea mínima. Nos podemos acercar a esa medida, pero no alcanzarla. Resumen y conclusión de las leyes de la termodinámica. Con lo que vimos podemos indicar que estas 4 leyes de la termodinámica rigen todo lo relacionado con la temperatura, transferencia de calor y estados de la materia. Tienen una gran aplicabilidad en el mundo que nos rodea. Está en las neveras, motores, aires acondicionados y en el universo. De las leyes de la termodinámica se pueden mencionar cosas muy importantes como que la ley del cero absoluto de la termodinámica es la base utilizada en la física e ingeniería de un termómetro. Por otro lado, la primera ley permite la transformación de energía en los sistemas, pero no coloca un límite y direccionalidad de los procesos que ocurren en la naturaleza. Por ejemplo,
Nunca vemos una pelota acumular energía potencial, energía interna, y comenzar a dar saltos por su propia cuenta. Sin embargo, con la segunda ley de la termodinámica, si nos coloca una restricción en el orden de los hechos, es por eso que una bola de tenis que se arroja al piso rebotará hasta que llegue al reposo, el proceso natural. De igual manera, es importante saber que el calor siempre fluye de manera natural desde el cuerpo o fuente de mayor temperatura a de menor temperatura. Por otro lado, la tercera ley nos coloca una restricción en la que no podemos llegar al cero Kelvin o cero absoluto mediante muchos procesos termodinámicos, pero al intentar esto hemos encontrado maravillosas aplicaciones con estados de la materia que nunca habíamos visto, como la superconductividad y la superfluidez. Electromagnetismo. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia las relaciones entre los fenómenos eléctricos y magnéticos, es decir, las interacciones entre las partículas cargadas y los campos eléctricos y magnéticos. En 1821, los fundamentos del electromagnetismo fueron dados a conocer con el trabajo científico del británico Michael Faraday, lo que dio origen a esta disciplina. En 1865, el escocés James Clerk Maxwell formuló las 4 ecuaciones de Maxwell, que describen por completo los fenómenos electromagnéticos. Aplicaciones del electromagnetismo. Los fenómenos electromagnéticos tienen aplicaciones muy importantes en disciplinas como la ingeniería, la electrónica, la salud, la aeronáutica o la construcción civil, entre otros. Se presentan en la vida diaria casi sin darnos cuenta, en las brújulas, los parlantes, los timbres, las tarjetas magnéticas, los discos rígidos. Las principales aplicaciones del electromagnetismo se emplean en la electricidad, el magnetismo, la conductividad eléctrica y superconductividad, los rayos gamma y los rayos X, las ondas electromagnéticas, la radiación infrarroja, visible y ultravioleta, las radioondas y microondas. Ejemplos de electromagnetismo. El timbre. Es un dispositivo capaz de generar una señal sonora al pulsar un interruptor. Funciona a través de un electroimán que recibe una carga eléctrica, lo que genera un campo magnético o un efecto imán, que atrae a un pequeño martillo que impacta contra la superficie metálica y emite un sonido. En el tren de levitación magnética. A diferencia del tren impulsado por una locomotora eléctrica que avanza sobre rieles, este es un medio de transporte que se sostiene y se propulsa por la fuerza del magnetismo y por los poderosos electroimanes ubicados en su parte inferior. El transformador eléctrico es un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir el voltaje o la tensión de una corriente alterna. El motor eléctrico es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica, produciendo movimiento por acción de los campos magnéticos que se generan en su interior. El horno microondas es un horno eléctrico que genera radiaciones electromagnéticas en la frecuencia de las microondas. Estas radiaciones hacen vibrar las moléculas de agua que poseen los alimentos, lo que produce calor de manera rápida cocinando los alimentos. La resonancia magnética es un examen médico a través del cual se obtienen imágenes de la estructura y composición de un organismo. Consiste en la interacción de un campo magnético creado por una máquina, el resonador magnético, que funciona como un imán, y los átomos de hidrógeno contenidos en el organismo de la persona. Esos átomos son atraídos por el efecto imán del aparato y generan un campo electromagnético que es captado y representado en imágenes. Ondas y oscilaciones. En física se conoce como onda a la propagación de energía y no de masa en el espacio debido a la perturbación de algunas de sus propiedades físicas, como son la densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético. Este fenómeno puede darse en un espacio vacío o en uno que contenga materia, como el aire, el agua, tierra, etc. Las ondas se producen como consecuencia de oscilaciones y vibraciones de la materia.
que se propagan en el tiempo según lo descrito por la teoría de ondas, la rama de la física encargada de comprender dicho fenómeno, sumamente común en el universo. De acuerdo con el origen de las ondas o de la naturaleza del medio a través del cual se propagan, dependerán los efectos de su aparición y sus características. Así podemos hablar de ondas de luz, de sonido, etc., cada una con propiedades físicas y frecuencias diferentes, dependiendo, entre otras cosas, del medio en el que se propagan y de cuánta energía transportan. Las ondas se pueden clasificar en ondas mecánicas, ondas electromagnéticas, ondas gravitacionales, y entre otras. Avances tecnológicos relacionados a los fenómenos físicos anteriormente mencionados. Detección de ondas gravitatorias y electromagnéticas. La detección simultánea de ondas gravitatorias y ondas electromagnéticas como la luz visible en la misma fuente es un avance significativo. Por ejemplo, en la detección de una kilonova se observaron ambas ondas por primera vez. Esto ha permitido una comprensión más profunda de los eventos astrofísicos, como fusiones de estrellas, de neutrones o agujeros negros. La nanotecnología y termodinámica. Investigadores de la Universidad de Minnesota han desarrollado técnicas para analizar flujos de energía térmica en materiales a escala nanométrica. Estos avances permiten diseñar materiales con propiedades térmicas específicas, lo que es crucial para la eficiencia de dispositivos electrónicos y sistemas de refrigeración. Comunicaciones electromagnéticas. Las redes inalámbricas como Wi-Fi y 5G se basan en ondas electromagnéticas para transmitir información. Los avances en la modulación y codificación de estas ondas han evolucionado las comunicaciones globales. Fibras ópticas y ondas de luz. Las fibras ópticas utilizan ondas de luz para transmitir datos a velocidades increíbles. Estos cables de vidrio o plástico permiten conexiones de alta velocidad en Internet y telecomunicaciones. Osciladores y resonancia. Los osciladores, como los circuitos LC sin resistencia, están presentes en dispositivos electrónicos, relojes atómicos y sistemas de comunicación. La resonancia, que ocurre cuando una onda se amplifica debido a la frecuencia natural del sistema, es fundamental en muchas aplicaciones. Electromagnetismo en medicina. Las imágenes de resonancia magnética (IRM) utilizan campos electromagnéticos para obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo humano. Estos avances han evolucionado el diagnóstico médico. Lectura e interpretación de planos. ¿Qué es la lectura e interpretación de planos? La lectura e interpretación de planos es una habilidad fundamental en diversos campos como la arquitectura, la ingeniería civil, la construcción y la carpintería. Consiste en analizar y comprender los dibujos técnicos y diagramas que se representan una estructura, un edificio, un objeto o un proyecto en particular. Esta habilidad implica ser capaz de comprender los diferentes elementos y símbolos utilizados en los planos, así como entender las dimensiones y proporciones de los objetos representados. Para ello es necesario tener conocimientos básicos en geometría, escalas y normas de representación gráfica. La lectura de planos permite a los profesionales interpretar y entender cómo se debe realizar un proyecto en la práctica. Los planos proporcionan información detallada sobre la distribución del espacio, las medidas, las características técnicas y los materiales necesarios para llevar a cabo la construcción o el diseño de un objeto. Además, la interpretación de planos también implica la capacidad de visualizar en 3 dimensiones lo que se representa en 2 dimensiones en el papel. Esto requiere habilidades espaciales especiales y la capacidad de imaginar cómo se verá el objeto o la estructura en la realidad. La lectura e interpretación de planos es fundamental para poder materializar un proyecto o una idea, ya que proporciona información detallada sobre cómo llevar a cabo la construcción o el diseño de un objeto. Es una habilidad esencial en diversos campos y requiere conocimientos técnicos y espaciales para ser dominada.